Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Acá estamos en un nuevo video de Abogado Analiza, una sección que ya siempre digo lo mismo, loco, basta decir lo mismo. Me gusta demasiado hacer. Tengo los anteojos puestos de descanso, me los voy a sacar, pero era para que los vean. Era para que los vean y digan, no, por Dios, ese no es Lean Ring. Ah, son solamente para los rayos de la pantalla, ¿viste? La luz azul se llama, una cuestión de esas. Y nada, dije, bueno, vamos a usarlo porque ver tanto tiempo la pantalla de la computadora te cansa los ojos. No te hace mal a la vista, pero te cansa los ojos como todo músculo. Bueno, como pudiste haber visto en el título del video, dice Abogado analiza Chapo Guzmán en libertad. Seguramente está diciendo, ¿qué carajos? O sea, no entiendo nada. ¿Por qué? Si el señor ya tuvo su juicio, ya está todo hecho, todo dicho, listo. Cadena perpetua. No. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, me pasaron una noticia muy importante, muy interesante, que tiene que ver con un tema de nulidades. Nulidades en derecho, tenés dos tipos de nulidades, ¿sí? Es algo que no puede funcionar. Hay nulidades que son absolutas, completamente inutilizados, tanto sentencias como recursos, como apelaciones. Y después tenés nulidades parciales, que una parte sí es nula, pero otra no, pueden ser escritos, demás, ¿sí? Lo relevante en todo esto, ¿qué es? Les explico un poco lo que pasó y pasamos a leer los artículos. Y bueno, nada, les comento un par de cosas que estuve viendo y Resulta que, bueno, el Chapo Guzmán tuvo su juicio, todo, pero parecería que lo que tiene que ver con ciertos testigos y el tribunal, o sea, el conjunto de tribunal, vieron que siempre son ciudadanos, que los llaman para formar parte del tribunal y decidir así la condena. Bueno, si es culpable o inocente, parecería que estuvo viciado en cierta parte y no sería válida la sentencia y podría volver a haber un juicio a Chapo Guzmán. Vemos la primera noticia que me pasaron. La defensa del Chapo analiza pedir repetición del juicio. Después de que Guzmán lo era, fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban. Algunos miembros del jurado lloraron, según el testigo. Un miembro del jurado que declaró culpable al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera confesó que él y otros integrantes violaron algunas reglas impuestas por el juez Brian Cogan, lo que podría significar una nueva oportunidad para la defensa, que estaría en todo su derecho de pedir la repetición del juicio. El miembro que hizo estas declaraciones fue entrevistado por el periodista Keegan Hamilton. El entrevistado confesó bajo anonimato que él, así como otros de sus compañeros, acudían constantemente a las redes sociales de los periodistas que cubrían regularmente el proceso, a pesar de que el juez Brian Cogan les repitió todos los días que eso estaba prohibido, pues el veredicto se debía dictar teniendo como evidencia únicamente lo que se presentó en la sala del tribunal. Eso es así, los que conforman parte del tribunal tienen que solamente decidir si es culpable o inocente la persona imputada solamente con las pruebas que el Estado provea dentro del juicio, dentro del tribunal, nada más. Ni lo que se diga por fuera, en los medios, nada. ¿Recuerdas que nos dijeron que no podemos mirar a los medios de comunicación durante el juicio? Bueno, pues lo hicimos, reveló el jurado. Constantemente revisamos los medios y sus cuentas de Twitter. Yo personalmente lo hice, al igual que otros miembros del jurado que conocí. Uno de los incidentes más polémicos fue un documento dado a conocer el 2 de febrero, el cual hablaba de las declaraciones del colombiano Alex Cifuentes respecto a la compra de menores de 13 y 15 años de edad por parte de Guzmán Loera para drogarlas y tener relaciones sexuales con ellas. Esta información, al no ser presentada en el juicio, no podía ser parte de las pruebas analizadas por el jurado. El juez Cogan incluso afirmó que ningún miembro había leído los artículos que escribieron sobre el tema. Sin embargo, el entrevistado por Vice indicó lo contrario. Hablamos de eso, los jurados decían, si fuera cierto, obviamente fue repugnante, ¿sabes? Totalmente equivocado. Pero si no es verdad, lo que sea, no es verdad. Tras darse a conocer estas nuevas revelaciones, los abogados defensores del capo no tardaron en protestar. El comportamiento del jurado que declaró culpable a su cliente fue preocupante y angustioso. Obviamente estamos profundamente preocupados de que el jurado haya ignorado por completo las advertencias diarias del juez contra la revisión de la prensa sin precedente en el caso, dijo el célebre abogado defensor Jeffrey Lichman, quien también señaló la preocupación de que los jurados hayan visto alegatos prejuiciosos, no corroborados e inadmisibles sobre el Chapo durante el juicio. Joaquín Guzmán mereció un juicio justo. Acá el Chapo llorando. Una de las razones por las que las deliberaciones tardaron tanto se debió a que el jurado sintió lástima por el Chapo. El jurado se mostró preocupado básicamente acá porque lo iban a mandar a una cárcel muy segura, que violaba derechos humanos, más o menos. La gente comete errores, decía el jurado, esto les afecta para tomar la decisión, porque no se encontraban cómodos al encontrarlo culpable. Ya había jurados con sus mentes decididas, pero también hubo jurados que todavía no estaban seguros y que buscaban encontrar formas posibles para encontrarlo inocente. Recordó el caso de una mujer que llamó la atención por ser muy reservada. Ella diría sí, luego volvería a casa y al día siguiente diría, ¿sabes qué? Lo pensé y cambié de opinión, lo cual provocó que reiniciaran las deliberaciones sobre ciertos cargos. Después de que Guzmán Loera fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban, algunos miembros del jurado lloraron. El jurado estuvo compuesto por 12 personas de la sociedad civil, quienes para poder participar tuvieron que tener como principal requisito
requisitos saber poco o casi nada de la vida de Joaquín El Chapo Guzmán. Los miembros fueron 4 hablantes nativos de español, varios afroamericanos y una mezcla equilibrada entre jóvenes y adultos. Cuando se les preguntó por qué no se habían confesado con el juez cuando se les interrogó acerca de estar expuestos a la cobertura de los medios, los miembros no dijeron la verdad porque estaban preocupados por las repercusiones. El castigo probablemente hubiera sido un despido del jurado, pero temían algo más serio. El Chapo tiene un mes para demostrar la mala conducta del jurado que le declaró culpable. La revelación de uno de los miembros de que se informaron por su cuenta sobre el juicio brinda a sus abogados una estrategia para perseguir la nulidad. Esto es así, si lo pueden probar, en base a ese testimonio anónimo, realmente pueden llegar a conseguir la nulidad del juicio y que se vuelva a realizar el juicio. No te voy a decir que puede llegar a quedar libre, pero en realidad depende del nuevo jurado que le toque. Si realmente le toca un jurado el cual, como este, se sensibilizó con su historia y realmente creen que no debería ir a ese tipo de cárcel o tener una condena menor, puede llegar a lograrlo. No te digo libertad porque no va a quedar libre, no, realmente es casi imposible, pero sí puede llegar a conseguir o una prisión distinta o una condena distinta. Podría llegar a conseguir una condena menor, eso sí, pero nadie puede negar de los delitos que cometió porque sí fueron probados. O sea, no es que va a quedar libre, pero podría tener una condena mucho menor a la que venía teniendo en el juicio anterior, que, bueno, podría estar o sufrir nulidad. Me gustaría decir también que de volverse a reiniciar el juicio no se lo puede juzgar por cuestiones que no han sido juzgadas en el juicio anterior, solamente las mismas cuestiones, pero por una cuestión protocolar y de derechos constitucionales tiene que tener un juicio correcto y una defensa en juicio también, así que se volverían a juzgar los delitos anteriormente juzgados en el juicio nulo de declararse, ¿no? De declararse nulo. Algo que yo les quería leer, preparé varias cosas pero no quiero hacer el video muy largo, pero me gustaría destacar algunas cuestiones de la justicia estadounidense. Capaz como yo, que en su momento no entendía mucho cómo funcionaba la justicia americana, vos tampoco lo entendés mucho. Básicamente al Chapo Guzmán lo extraditaron, hubo una extradición y lo mandaron para Estados Unidos porque muchos de los delitos de narcotráfico que cometió fue en territorio estadounidense. Cuando un delito es federal y cuando un delito es del estado, porque ustedes saben que Estados Unidos tiene varios estados y después tenés la justicia federal. La justicia federal, por su índole, por su materia, abarca el gobierno federal del país, o sea, del gobierno del país. Después tenés los gobiernos estatales, que son los gobiernos que hay en los distintos estados con sus respectivas leyes y normativas, eso está perfecto. Pero hay ciertos delitos como terrorismo, espionaje, narcotráfico, que las trata el gobierno federal, o sea, el gobierno que maneja el país en su totalidad, ¿sí? Por los intereses que defiende. El gobierno federal y cada uno de los estados cuentan con sus propios estatutos penales, justicia penal, sistemas de tribunales, fiscales y agencias policiales. Los delitos que con mayor frecuencia son procesados por el gobierno federal incluyen los relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos financieros, fraudes a gran escala y aquellos delitos en que existe un interés federal especial, por ejemplo los cometidos contra funcionarios federales y los fraudes en contra de los Estados Unidos. Asimismo, existen ciertos delitos que solamente el gobierno federal puede procesar, entre ellos se incluyen los relacionados con aduanas, impuestos federales, espionaje y traición. Los estados procesan la mayoría de los delitos, pero cuando se procesa mediante la justicia federal es porque es de gran importancia. Pero nada, los tribunales están de índole federal, están bajo el Departamento de Justicia y tenemos 94 cortes de distritos, que depende del distrito, bueno, la corte abarcan varios estados. Los jurados de primera instancia, o sea, el primer juicio que hay, si no es apelado, si no es rechazada la sentencia, se llaman de primera instancia. Después tenés la de apelación y después va a la Corte Suprema. Los jurados de primera instancia para casos penales se componen de 12 ciudadanos, como leímos antes, que deben estar todos de acuerdo sobre la culpabilidad del acusado para que se le declare culpable. Durante el juicio, el fiscal debe probar fuera de toda duda razonable que el acusado cometió el delito o delitos que se le imputan. Los jurados deben basar su determinación solamente en las pruebas que se presentan durante el juicio. Si llegan a estar convencidos personalmente de que un acusado cometió el delito que se le imputa, pero determinan que las pruebas presentadas por la parte acusadora no prueban su culpabilidad, sin lugar a duda razonable, deben declararlo inocente. Entonces esto tiene que ver con que quizás las pruebas presentadas por la parte que acusaba al Chapo Guzmán no fueron suficientes, pero el jurado decidió, por lo que escuchó en las redes sociales o en la televisión, de que él era culpable. Entonces ahí tenemos una nulidad. Tendría que reiniciarse el juicio con las mismas pruebas y todo, con gente que no tenga conocimiento del Chapo Guzmán en su totalidad o que sepa muy poco, como vimos antes, y que no tenga contacto con redes sociales, y en este caso podría llegar a declararse inocente por la falta de pruebas contundentes para probar los delitos cometidos por el Chapo Guzmán. Entonces podría llegar incluso a ser declarado inocente. Fíjense ustedes que al principio del video dije que casi imposible, pero al volver a leer este archivo que les resumí, me doy cuenta que en realidad puede llegar a ser declarado inocente porque, nada, imagínense que pasa esto. Lo que vemos acá, se los vuelvo a leer. Los jurados deben basar su determinación solamente en las pruebas que se presenten durante el juicio. Si llegan a estar convencidos personalmente de que un acusado cometió un delito que se le imputa, ¿por qué?
qué? Porque lo vieron en la tele o en una red social, pero determinan que las pruebas presentadas por la parte acusadora no prueban su culpabilidad, sin lugar a dudas razonables deben declararlo inocente. Muchas veces eso no se llega a saber, pero debe pasar un montón de que personalmente, por las pruebas que se proveyeron, no es suficiente, pero lo declaran culpable igual. Algo que les quiero decir básicamente es que cuando vos tenés un delito de gran cuantía, con una pena grave, esto lo dice por acá. En segundo lugar, la Constitución de los Estados Unidos exige ciertos requisitos de procedimientos en casos penales que se aplican a procesos tanto estatales como federales. Por ejemplo, una persona acusada de un delito grave tiene derecho de juicio por jurado y representación de un abogado. En el juicio, el acusado tiene derecho de interrogar a las personas que rinden testimonio en su contra. Esto se llama derecho de confrontación, que está acá. Bueno, básicamente, ¿qué es esto? Siempre alguien que comete un delito grave va a ir a un juicio por jurado. ¿Por qué? Porque tiene más posibilidad de salir inocente que ir solamente contra el juez. ¿Podés aceptar ese beneficio o no? Pero todos siempre aceptan ir con un jurado porque pueden jugar con los sentimientos de la gente que lo está escuchando, bueno, de ese jurado, y quizás conseguir así salir inocente. Sería bastante estúpido no ir a un juicio con jurado habiendo cometido un delito grave, ¿no? Como es el de narcotráfico, más también siendo federal. Bueno, habiendo dicho esto, y para terminar, me gustaría destacarles lo siguiente. Tengo acá lo de Justicia de México porque el próximo de Abogado Analiza voy a hablar acerca del título que ven acá. El abogado del Chapo asegura que el cartel de Sinaloa sobornó a los presidentes Peña Nieto y Calderón, y también defensa del Chapo. Peña Nieto mandó a matar a López Obrador, el nuevo presidente de México, pero eso lo dejo para el próximo video, así que mírenlo, ¿Qué es lo último que tengo para decirles? Básicamente es lo siguiente. ¿Por qué habría nulidad? Ya lo dijimos. ¿Por qué no habrían actuado como deberían el tribunal y ciertos testigos? ¿Pero por qué? Eso se llama cosa juzgada irrita. ¿Qué quiere decir irrita? Que es nula, que es inválida, que no tiene validez, obviamente, lo dice la palabra, ¿no? Porque no se habrían respetado los procesos correspondientes dentro del juicio. La acción de nulidad, lo que quiere plantear la parte defensora del Chapo, ¿sí? La acción de nulidad por cosa juzgada irrita es un proceso judicial cuyo objeto consiste en dejar sin efecto una sentencia firme cuando se verifican ciertas situaciones contrarias al principio preambular de afianzar la justicia. La Corte Suprema, mediante distintos fallos, la fue configurando sobre la base de sostener que la seguridad jurídica debe ceder la razón de justicia y que para la configuración de la cosa juzgada es necesario la existencia de un juicio regular, que no habría pasado con dicho tribunal. En consecuencia, son causales de nulidad los vicios formales o sustanciales que provienen de las partes o de la actuación de un tribunal, jurado, el error de derecho por parte del juzgador o la generación de una situación de extrema injusticia. La acción de nulidad por cosa juzgada irrita cumple una función vital, posibilitando de alguna manera que esta clase de delitos, aún ante sentencias aparentes, puedan ser perseguidos penalmente a pesar del lapso del tiempo o de la tramitación de un proceso judicial. No se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias a favor del condenado. Y esto sería a favor del Chapo Guzmán. Espero que te haya gustado este video. Nada, bastante interesante. Vamos a ver cómo continúan el paso de los días. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué procede. Y nada, ¿vos qué opinás? Déjamelo en los comentarios. Más allá de esto, ¿el Chapo Guzmán merecería o no merecería quedar libre? ¿Cuál es tu opinión? Al punto de vista de la ley, merece un juicio justo como toda persona. Pero de ahí a que si cometió o no ciertos delitos, está más que claro. Así que nada, déjame tu crítica constructiva en los comentarios, seguime en las redes sociales y nos vemos en el próximo Abogado Analiza. ¡Chau!